Atención porque Xbox acaba de soltar una nueva tanda de Game Pass para la segunda mitad de agosto y tenemos 10 juegos entrando entre el 18 de agosto y el 1 de septiembre. Y aquí tenemos de todo. Tenemos un pobre huevo intentando sobrevivir a un mundo que claramente no está diseñado para huevos, un Souls-like que quiere comprobar cuánto aprecias la salud mental, robos, roguelites, y después tenemos Resonance a Plague Tale Legacy, que probablemente sea el nombre que muchos estabais esperando escuchar. Vamos, que alguno en Xbox ha cogido una coctelera, ha metido 10 géneros distintos dentro y ha dicho, venga, tira eso para Game Pass. Además, varios llegan directamente desde su lanzamiento, así que vamos a repasarlos por orden de llegada, porque empezamos con los juegos del 18 de agosto y vamos a terminar entrando directamente en septiembre. Y quédate especialmente hasta que lleguemos al 27 de agosto, porque ahí tenemos uno de los lanzamientos más interesantes de toda esta tanda. Empezamos. Y empezamos hoy con Egging On, disponible en la nube, Xbox Series XS, dispositivos portátiles y PC. Y escucha bien la premisa, eres un huevo, ya está. Videojuegos. Una industria capaz de llevarnos al espacio, permitirnos conquistar civilizaciones enteras y recrear mundos gigantescos. Y aquí nuestra misión es conseguir que un huevo llegue vivo desde el punto A al punto B. Y lo peor es que funciona, porque Egging On convierte algo aparentemente ridículo en un desafío de precisión donde tendremos que saltar, rodar y escalar intentando escapar del gallinero y superar todo tipo de escenarios. El pequeño problema es que somos un huevo y los huevos tienen una característica técnica bastante importante, que se rompen. Así que imagínate subir durante 10 minutos, calcular cada movimiento con una precisión quirúrgica y estar a punto de conseguirlo, resbalas, te caes y tortilla francesa. Aquí el verdadero enemigo no es un jefe final, es la gravedad. Egging On ya está disponible para Game Pass Premium, además de Ultimate y PC Game Pass. Y si tienes paciencia, adelante. Si eres de lanzar el mando después del tercer intento, hermano, deja espacio entre tú y el televisor, porque el día de mañana la cosa tampoco se va a tranquilizar precisamente. Desde el 19 de agosto tenemos a Vaporward Over the Mind en Game Preview para nube, consola y PC. Y aquí cambiamos completamente de tono. Nos encontramos ante un plataformas de acción tipo Souls-like en el que un niño queda atrapado dentro de un sueño bastante perturbador. Tendremos que adentrarnos en una mente fragmentada, recuperar recuerdos y enfrentarnos a criaturas nacidas del dolor, la tristeza y el arrepentimiento. Vamos, lo que es un martes cualquiera después de mirar la cuenta bancaria. El combate tiene mucho peso y apuesta especialmente por las mecánicas de desvío y precisión. Es decir, aquí no vale entrar apretando botones como si estuvieras intentando introducir el pin de la tarjeta con guantes de boxeo. Toca observar, aprender, esperar y atacar en el momento adecuado. Visualmente tiene además una estética oscura bastante llamativa y al tratarse de una Game Preview podremos entrar mientras el proyecto continúa evolucionando. Además, llega desde el primer día Game Pass, pero ojo que este videojuego no llega solo. También tenemos BlazBlue Entropic Effect X para nube, Xbox Series XS y PC. Y aquí sí, aquí venimos a repartir. Estamos ante un roguelike de acción ambientado en el universo de BlazBlue, con combates rapidísimos, animaciones 2D espectaculares y personajes que prácticamente convierten cada enfrentamiento en un festival de efectos. Es el típico juego donde al principio dices, vale, creo que estoy entendiendo el combate, y 20 minutos después tienes al personaje haciendo 12 movimientos seguidos mientras tú ya no sabes ni dónde estás ni qué botón has pulsado. Pero está quedando espectacular y eso también cuenta. La gracia está precisamente en dominar personajes, experimentar con habilidades y crear combinaciones cada vez más bestias mientras repetimos partidas y vamos perfeccionando nuestra forma de jugar. Además, recibe contenido relacionado con Platinum y también pasa a estar disponible para Game Pass Premium. Si te gustan los roguelites, pero quieres algo mucho más rápido y estilizado, apunta a este. Aunque espera, porque hay otro juego que se lanzó el mismo día y este directamente nos convierte en ladrones, pero con clase. Reluted ha llegado también el 19 de agosto a nube, Xbox Series XS y PC, y la propuesta es bastante original. Aquí tendremos que formar un equipo para recuperar artefactos africanos reales de museos occidentales. Para hacerlo, tendremos que estudiar el lugar, preparar el golpe, organizar las rutas de escape y conseguir sacar el objeto antes de que todo se vaya al carajo, porque esa es la teoría: entrar, recuperar el artefacto, salir y todo perfecto, pero luego empiezas a jugar y seguramente el plan termine siendo ¡corre, corre, corre, corre! En fin, corre mucho. Este juego tiene una ambientación afrofuturista muy marcada y combina planificación, sigilo, movimiento y ejecución. Y me gusta especialmente que dentro de esa tanda haya propuestas que intenten hacer cosas diferentes, porque después de robar media colección de un museo, necesitamos relajarnos. Y Xbox ha pensado exactamente lo mismo.
Desde el 20 de agosto está disponible Stars and Island para nube, Xbox Series XS y PC, y después de huevos rompiéndose, almas atormentadas y atracos, ahora le toca el turno a las capibaras. ¿Pero esto qué es? ¡Esto es maravilloso! Aquí cambia completamente la película. Stars and Island apuesta por una vida tranquila en una isla donde podremos pescar, explorar, relacionarnos con animales y disfrutar de actividades mucho más relajadas. Tenemos gatos, perros, capibaras, naturaleza, pesca... Bueno, esto no es un videojuego, esto es terapia con logros de Xbox. Y sinceramente, después de algunos de los juegos que acabamos de ver, quizá nos haga falta, porque también podremos explorar lugares como el misterioso Moonlight Forest y simplemente desarrollar nuestra vida en la isla a nuestro ritmo. Nada de salvar el universo, nada de matar 300 enemigos. Hoy regamos las plantas, mañana pescamos, pasado mañana... ya veremos, chavalote, que estamos de vacaciones. Stars and Island también se incorpora a Game Pass Premium, y después de esta pequeña sesión de relajación, el 25 de agosto volvemos a liarla. El 25 de agosto llega Aerial Knights Drop Shop, disponible en nube, Xbox Series XS, dispositivos portátiles y PC. Aquí tenemos una propuesta mucho más rápida, donde movimiento, velocidad y acción van completamente de la mano. La idea es mantenernos constantemente en movimiento mientras superamos situaciones cada vez más intensas. Y aquí tengo una teoría. En estos juegos existen dos tipos de jugadores. El primero calcula cada salto, estudia el escenario y ejecuta perfectamente. Y luego estoy yo, que veo una plataforma, salto y mientras estoy en el aire pienso, igual esto no era por aquí, y demasiado tarde. Lo importante es que Dropshot apuesta precisamente por esa sensación de velocidad y fluidez, donde cuanto mejor dominas el movimiento, más satisfactorio resulta jugar. Y ahora también llega Game Pass Premium, pero ese mismo día aparece otro juego y aquí volvemos directamente al sufrimiento. También el 25 de agosto tenemos Blood Dungeon para nube, Xbox Series XS y PC. Y atención, porque este llega desde el primer día a Game Pass. Detrás están los creadores de Nighthawk, y aquí nos encontramos un plataformas de 2D de supervivencia, donde tendremos que atravesar mazmorras llenas de enemigos mientras conseguimos sangre, potenciadores y recursos. Cada intento nos permitirá conseguir huesos, y esos huesos podremos gastarlos en la Bone Shop para hacernos más fuertes. Sí, tenemos una tienda de huesos, y a mí no me preguntes quién lleva la contabilidad de ese negocio. Tú entrega los huesos y no hagas preguntas, chaval. La clave será sobrevivir, completar misiones y desbloquear mejoras, arenas, aspectos y nuevo contenido. Tiene ese planteamiento de una partida más y lo dejo, y esa es la mentira más antigua de la historia de los videojuegos, porque pierdes, compras una mejora y entonces piensas, ¡ahora sí! Y 2 horas después estás negociando contigo las horas de sueño. Pero guarda energía, chaval, porque llegamos al 27 de agosto. Aquí está probablemente el gran nombre de esta tanda. El 27 de agosto llega Resonance a Plague Tale Legacy, a nube, Xbox Series XS, dispositivos portátiles y PC, y además estará disponible desde el primer día para Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Nos encontramos ante una nueva historia dentro del universo de A Plague Tale, desarrollada por Asobo Studio. Y si conocéis esta saga, ya sabéis que aquí las vacaciones familiares precisamente no suelen salir bien. Resonance nos lleva a una nueva aventura con Sofía como protagonista y amplía el universo de la saga con una historia situada años antes de los acontecimientos que conocíamos. Exploración, puzzles, acción, una ambientación tremenda cuidada y esa sensación constante de que probablemente algo horrible está esperando detrás de la siguiente esquina, porque déjame decirte que esto es A Plague Tale, y que si llevas 20 minutos tranquilo, preocúpate, porque algo están preparando. Y precisamente por el nivel narrativo que ha demostrado esta franquicia, creo que este es uno de los títulos que más miradas va a traer de toda la segunda mitad de agosto. Además, poder entrar desde su lanzamiento cambia bastante la película, porque este es de los que yo tendría marcado en rojo en el calendario, pero todavía nos quedan 2 y el siguiente llega prácticamente cerrando agosto. El 31 de agosto llega Young Sans, disponible en nube, consola y PC. Aquí volvemos a cambiar de registro con una aventura que nos lleva hacia una experiencia diferente justo antes de despedir el mes, y esto es algo que me gusta especialmente en esta tanda de Game Pass. No estamos viendo 10 juegos intentando hacer exactamente lo mismo. Tenemos acción, tenemos plataformas, tenemos roguelike, tenemos experiencias tranquilas, tenemos narrativa y tenemos un huevo. No olvidemos el huevo, por favor, no olvidemos el huevo. Pero bueno, volvamos a Young Sans. Será el encargado de cerrar agosto antes de que el catálogo nos meta directamente en septiembre, porque sí, queda uno.
Y llegamos al 1 de septiembre, donde llega Shelldiver. Disponible en nube, consola y PC, es el encargado de abrir el próximo mes y cerrar esta nueva tanda de incorporaciones. Y la verdad es que llegar después de 9 juegos tiene su mérito, es como aparecer el último en una cena cuando ya todo el mundo ha pedido postre. Pero aquí estás, y si después de todo lo que llega durante agosto todavía tienes un hueco en el disco duro, primero, enhorabuena. Segundo, dime que has borrado porque yo necesito hacer limpieza, porque Shelldiver pone así el punto final a una tanda que, independientemente de cuál sea tu género favorito, tiene una variedad bastante bestia. Stein, ¿pero de qué va Shelldiver? No te preocupes, ahora te lo explico. Es un roguelike de acción cooperativa donde te lanzas a zonas peligrosas, combates oleadas de enemigos y vas mejorando tu equipo y habilidades para sobrevivir a expediciones cada vez más complicadas, muy centrado en acción rápida, cooperación y repetir partidas haciéndote más fuerte. Y estos son los próximos juegos que llegan a Xbox Game Pass entre el 18 de agosto y el 1 de septiembre. Tenemos 10 propuestas y sinceramente me parece una tanda bastante curiosa porque prácticamente cada juego está buscando un público diferente. Si quieres algo grande a nivel narrativo, Resonance a Plague Tale Legacy probablemente sea el primero que tienes apuntado. Si quieres sufrir, tienes a Vaporwall y Blood Dungeon. Y si quieres tranquilidad, Stars and Island. En cambio, si quieres descubrir hasta dónde puede llegar tu paciencia controlando un huevo, Egging On. Eso ya es entre tú, el huevo y tu terapeuta. Stein, pero es que yo no quiero ninguno de esos. Pues joder, espérate el mes que viene a ver qué sale. Ahora quiero saber una cosa. Si solamente pudieras instalar uno de los 10 juegos, ¿cuál elegirías? Déjamelo en comentarios porque tengo mucha curiosidad por saber cuál es el que más os ha llamado la atención. Y especialmente porque quiero ver cuánta gente va directa por A Plague Tale y cuántos auténticos psicópatas vais a elegir el huevo. Porque Game Pass puede darte 10 juegos, pero la dignidad que pierdas intentando subir una estantería con un huevo, amigo, déjame decirte que eso ya no te la devuelve Microsoft. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.